Ahora vemos, compañeros, se ha demostrado que Andrónico, el candidato del Lucho Arce. Pero ¿quién promocionó? Marcelo Claure. También tiene que haber un proceso penal al Tribunal Supremo Electoral por no respetar una resolución constitucional. Habremos perdido si en las papeletas de hoy, 17 de agosto de las elecciones, no se encuentra a la cabeza de nuestro candidato Evo Morales Aymá. No va a haber elecciones. Está más que claro que son pataletas que ya no tienen fuerza, no tienen asidero en la realidad. El señor Andrónico Rodríguez tiene que cortar el cordón umbilical. Tendrá que ponerse fuerte y ponerle un freno a Evo Morales. Son amenazas, son especulaciones. No creemos que se concrete. Estamos en un país donde prima el Estado de Derecho. Proceso electoral en curso, candidatos que están en campaña. Ayer nosotros conversamos con Eva Copa, una de las candidatas que atravesó todo este procedimiento y las diferentes dinámicas y propuestas de Bolivia Decide. Hoy vamos a conversar con Jorge Richter, su vicepresidente, su candidato a vicepresidente. Nos acompaña vía Zoom. Buenas noches, Jorge, qué gusto. ¿Cómo está, Luciana? Buenas noches. Un cordial saludo para usted, para el país, para toda la gente que está ahí en Bolivisión. Gracias, Jorge. En breve estaremos junto a Miriam y Lorena para poder conversar con usted. Consulta inicial. Ayer Eva Copa nos decía que su comité político ha estado realizando diferentes reuniones y, claro, en búsqueda de apoyo para Morena y que hoy le iban a informar los avances. Hemos consultado también sobre la posibilidad de una alianza o de un acercamiento con Evo Morales. Quisiera las respuestas suyas, Jorge, al respecto. Hay mucha especulación, Luciana, respecto de lo que pueden ser alianzas. He podido observar en diferentes medios de comunicación declaraciones también de gente que está interesada en poder lograr. Hay un retorno, perdón, Luciana. Lo corregimos en este instante, Jorge, deme unos segundos, por favor, para que no le incomode y pueda conversar con nosotros de manera fluida. Le decía que evidentemente nosotros hemos conversado con Eva Copa ayer. Ya nos decía de manera inicial que iba a guardar hoy el informe de su comité político que buscaba alianzas. Nosotros, Jorge, por si acaso, le escuchamos muy bien. Si esto ya se ha corregido, le escucho. Bien. Le decía que hay mucha gente que está interesada en poder ingresar a la Asamblea Legislativa y en ese sentido están haciendo circular una serie de rumores. Cuando haya algo ya concluido, si es que lo hubiese, en lo que hace a gente que va a ir representando a Morena a la Asamblea Legislativa, pues entonces por supuesto que eso se va a informar. Al día de hoy no hay nada que pueda ser importante y que deba ser comunicado. ¿Descarta entonces la posibilidad de reunión o acercamiento con Evo Morales o con su gente? Las reuniones en lo personal no las he tenido, pero las reuniones seguramente de manera a veces muy informal entre unas y otras personas para ver de poder conocer criterios, eso sí existe. Pero algo que pueda considerarse serio y que efectivamente vaya a realizarse, a implementarse, pues no, eso no se ha dado. No sé, en política nunca descarte nada porque después uno termina estando preso de sus propias palabras, pero no se ha tenido ningún acercamiento con el señor Evo Morales en ese sentido, como ayer mismo lo mencionó Eva. Ayer Eva Copa nos decía que ella iba, por supuesto, a respetar las decisiones que pueda asumir su comité político en cuanto a reuniones, en cuanto a alianzas, incluso pese a ella no estar de acuerdo. ¿Usted tiene la misma postura, Jorge? Las decisiones, mire Luciana, es muy importante que las decisiones se puedan tomar con aquel criterio porque muestra diálogo, muestra capacidad de generar consenso. Los consensos son una construcción, uno puede estar alguna vez en desacuerdo, pero lo fundamental es abrirse a considerar distintos aspectos que la otra gente que también participa en una estructura política pues pueda acercar.
Me pareció, escuché la entrevista y me pareció ese un punto muy importante, porque lo contrario, Luciana, no es más que la imposición de criterio personal y la no aceptación de diálogo. Y Eva sí tiene, le puedo decir, la capacidad de abrirse a escuchar y a considerar otros criterios. Bueno, a propósito de otros criterios, de quienes no están buscando diálogo, ¿cómo estás, Jorge? Qué gusto saludarte. ¿Cómo te va, Miriam? Qué gusto. A ver, lo que está pasando en el trópico, lo que ayer ha ocurrido, esa determinación que han tomado, que si no va otra vez, nuevamente, si no va Evo Morales, van a paralizar las elecciones y evidentemente eso está ya movilizando a los cívicos del país. ¿Qué criterio tienes tú a nivel personal y también desde Morena? Con esas amenazas lo único que se hace es generar una resistencia y una molestia con todo lo que ha significado y significa todavía el bloque popular. Es poco aconsejable esas posturas y esa suerte de amenaza al país para tratar de señalar y de decir si no se acepta lo que nosotros queremos, aunque esto vaya por fuera de lo que señala el marco de la ley, bueno, pues entonces vamos a impedir que se lleve adelante el proceso electoral. Eso es precisamente lo que le ha ido generando resistencias a todas estas personas que vienen declarando con una postura que son poco democráticas. Jorge, y en este camino que se viene desarrollando ya en plena campaña, cumpliendo los diferentes puntos o facetas que ha brindado el Tribunal Supremo Electoral, ¿cómo le está yendo a Morena? Y aquí va mi segunda consulta, Jorge. En caso que, nuevamente, le pregunto esto, en caso de que las cifras, los números, la aceptación de la gente no los acompañe, ¿Morena va a estar dispuesta a brindar su apoyo a algún otro partido político? Hay que ser claro en esto, más allá de la valoración que cada uno le haga a las encuestas, la forma, la metodología, la credibilidad que las mismas generen o no, el hecho real es que en el caso de Morena la campaña recién comienza, el proceso electoral ha estado muy enrarecido, Luciana, por una serie de hechos. Por ejemplo, si tú recuerdas, hace 10 días atrás hubo una reunión en la ciudad de Santa Cruz del Tribunal Supremo Electoral. ¿Para qué? Para garantizar el proceso electoral, para que estén los recursos económicos y nuestros hermanos y hermanas que viven en el exterior puedan ya tener la posibilidad garantizada de llevar adelante el ejercicio de su derecho político, esto es, de votar. Esos recursos no han sido aprobados hasta el día de hoy. Y en aquella reunión lo que se habló fue de la aprobación de un crédito que nosotros habíamos advertido no iba a ser posible, porque el crédito JICA ya fue considerado y reconsiderado en esta gestión, rechazado en ambos casos, y por lo tanto, por lo que señala el reglamento de la Cámara de Diputados, el mismo pasa para el siguiente periodo. No tenemos los recursos. Con este ejemplo, ¿qué quiero decir? Que las elecciones en aquella reunión estaban siempre con un signo de interrogación y todas las fuerzas políticas intentaban garantizar que el proceso se lleve adelante. No tenemos los recursos aprobados, no se está discutiendo aquello y hay siempre en el medio la incertidumbre de si se lleva o no adelante el proceso electoral. El segundo tema, muy rápido, por favor. Sí. Hay gente que está hace 10 meses ya en campaña política, que no supera el 20%, gente que tenía antes el 25% y que hoy día está con un solo dígito. ¿Esto qué significa también? Que las expectativas de los bolivianos no se acumulan de manera importante en una fuerza política. Esperemos, por lo tanto, que en estos 30 y algo más, 40 días de elecciones que faltan, podamos tener algo más movido, más importante, y también allí que lo que Morena le traslade a los bolivianos y a las bolivianas, veamos si tiene la receptividad suficiente. Esperemos que sí, porque tenemos una idea distinta de lo que debe ser el país. No creemos en lo que están proclamando los señores del triunvirato. ¿Quién es el triunvirato? Samuel Tuto y Reyes Villa. Ese triunvirato nos está ofreciendo un país que ya hemos vivido nosotros, que ya estaba en los años 90 y que dejó unos indicadores de pobreza
verdaderamente angustiantes para el país, de pobreza extrema por encima del 30% y de pobreza moderada por encima del 60%. Ese país ya lo hemos vivido, pero ahora ellos, como si hubiese una suerte de olvido o de amnesia colectiva, lo están nuevamente promocionando. Bueno, de esto vamos a discutir seguramente en estos 40 días. Muy bien. A ver, Jorge, mi compañera Lorena Rivera en Santa Cruz también quiere conversar contigo. Hola, Lorena, ¿cómo está usted? ¿Cómo está? ¿Cómo está, Jorge? Muy buenas noches. Lo escucho atentamente acerca de esta poca confianza en los datos publicados recientemente sobre la preferencia ciudadana. ¿Cuál es la expectativa de Morena entonces? Queda muy poco tiempo para las elecciones y le consulto, ¿hay tiempo para cambiar esta preferencia de la ciudadanía? Hay tiempo para cambiar, para incidir en lo que está pensando la población, porque la característica de lo que muestran estas encuestas como una referencia únicamente, sin hacer mayores valoraciones, no corresponde hacer esas valoraciones, en todo caso. La característica es que la población no entrega su confianza de forma plena y absoluta hacia una candidatura. Esto se ha estado moviendo entre unos y los otros. Candidaturas que vienen haciendo campaña en los últimos 10 meses, pero que además son candidaturas de todos los procesos electorales de nuestro tiempo y de nuestra democracia, 30 años ya en la política nacional, pues no superan el 20%. ¿Eso qué significa? Que la población sigue buscando. Entonces ahí ahora hay que colocar todos los esfuerzos para trasladarle a las bolivianas, a los bolivianos, un mensaje de qué es lo que está sucediendo y de cómo se puede solucionar. Acá hay dos miradas de Estado, una de ajuste estructural doloroso para la población de un Estado que ya hemos vivido, como les señalaba y les decía, y otra de una atención prioritaria sobre las urgencias. Estamos hablando de divisas, de abastecimiento de combustible y de ir incrementando las reservas internacionales y después pasar a los otros temas, porque son las urgencias que tiene hoy la población. Son estados diferentes, formas distintas de hacer política y no pensamos ni creemos que el país deba ir en un retroceso para situarse nuevamente en los años 90 con todas las dificultades de lo que significó aquella época. A ver, viendo los datos ya fríamente, prácticamente ningún candidato podría obtener la victoria en primera vuelta. Además, lo que tú acabas de decir, ¿no? Estamos hablando de un 30% de indecisos, si es que no es más. ¿No es cierto, Jorge? Que va a decidir justamente en las próximas elecciones. Pero qué complicado, qué difícil cuando estamos a un mes y unos días más, ya muy cerca cada vez más de las próximas elecciones. Y aquí voy a la segunda. ¿Qué país es el que deberíamos tener? Has hablado tú de un triunvirato que nos ofrece lo que ya hemos tenido, etcétera, etcétera. ¿Qué país deberíamos tener de aquí adelante? Deberíamos tener un país ordenado. Deberíamos tener un país que dé certidumbre institucional al proceso electoral y deberíamos tener una sociedad que esté dispuesta a aceptar el resultado electoral. Pero la clase política lo que está tratando de hacer es siempre, número uno, instrumentalizar el proceso electoral. Número dos, obtener unas ventajas entre comillas artificiales. ¿Para qué? Para poderse posicionar en mejores términos. El hecho real, sin embargo, Miriam, Luciana, Lorena, el hecho real es que en Bolivia existe una agenda de atención inmediata, donde los 100 días de un candidato son un plazo demasiado largo. No puede Bolivia no tener dólares, no tener combustible y no tener reservas internacionales, porque sin eso no hay producción, no hay industria, no hay actividad económica, vamos camino a una recesión angustiante. Entonces hay que solucionar esto como primer universo de problemas urgentes. ¿Cuál es la solución? Permítanme solo decirles esto. Se escucha de este triunvirato un rosario de buenas intenciones, seguramente, de promesas vacías, pero no de cómo se pueden implementar. La forma de construcción de las políticas nacionales es muy importante poderlo definir, Miriam. Es absolutamente trascendental que le digamos al país
cómo se construye gobernabilidad, cómo se construyen políticas de Estado en las cuales las regiones, los actores políticos, la sociedad boliviana organizada, etcétera, está confrontada porque tiene visiones diferentes. De esto no se habla, solamente se recitan buenas intenciones, pero que no tienen posibilidad de ser implementadas en el país. Jorge, hace instantes lo escuchábamos señalar que no hay ningún tipo de acercamiento con Evo Morales. La pregunta va, ¿con quién podría existir un acercamiento? ¿Con Andrónico Rodríguez? ¿Con algún otro partido? Y le hago esta pregunta porque hay un análisis colectivo de lo que usted muy bien señalaba, de que hay una especie de no volver al pasado. Sin embargo, el pasado también tiene que ver con Evo Morales, el pasado también tiene que ver con Luis Arce, y prácticamente hay un rechazo por la crisis económica que se vive en el país. Y tomando en cuenta también que usted ha pertenecido a esos gobiernos, quiero consultarle, ¿cuál es la respuesta entonces de Morena? ¿Qué le conviene a Morena ahora para poder tener más adeptos y poder conquistar al electorado? No a esos gobiernos, Lorena, a ese gobierno que es el gobierno de Luis Arce. Yo no estuve en los anteriores gobiernos o en el gobierno de Evo Morales, ni un solo día de los 14 años, ni tampoco en algún otro gobierno. Eso valga la pena aclarar. Y también señalar y decir de que el hecho de que estuve en el gobierno no significa que uno comparta todo lo que ese gobierno ha hecho. Yo tomé la decisión de alejarme. La decisión de alejarse no es la decisión de despido. Yo tomé un día, como le digo, la decisión de retirarme de ese gobierno porque ya no compartía puntos de vista que considero importantes y que el gobierno no los estaba implementando. Eso, número uno. Volver al pasado significa no solamente a la cuestión económica. No repare usted eso, porque lo verdaderamente importante es el no volver a una conformación y estructuración de la sociedad donde las desigualdades estén marcando la convivencia del día a día. ¿Esto qué quiere decir? No podemos retroceder al tiempo de las exclusiones. ¿Quién le garantiza a usted que del triunvirato que hemos mencionado, que la gente del triunvirato no va a querer terminar con el Estado plurinacional, que no va a querer terminar con los derechos obtenidos, que no va a querer terminar con la debida representación política? La representación política es el reconocimiento, por ejemplo, entre otras cosas, de los pueblos minoritarios que hoy en día tienen representación en la Asamblea Legislativa. Esto es muy importante para evitar la conflictología, para garantizar buena convivencia, y después, de ahí en adelante, viene el acuerdo, el diálogo, los consensos, que son fundamentales para trabajar un proceso de conciliación nacional. En términos casi estudiantiles le puedo señalar, Lorena, es necesario, absolutamente necesario, que los bolivianos hagamos las paces entre nosotros. Las paces para poder tener una mirada conjunta, de decir todos somos bolivianos, caminamos hacia adelante. Si estamos confrontados, polarizados, no nos aceptamos, no nos toleramos, por supuesto que siempre va a ser mucho más difícil. Eso expresan un país sin hacer las paces, un país con diferencias, con privilegios. Eso expresa la gente del triunvirato. Y esa es la diferencia sustancial que tenemos con Eva Copa, de plantearle a los bolivianos de que tenemos que avanzar por la vía del acuerdo a una sociedad distinta, que es una sociedad conciliada de acuerdos y de consensos. Jorge, gracias por haber estado esta noche con nosotros aquí en vivo. Vamos a estar atentos entonces al desarrollo de la campaña y a los movimientos que pueda generar Morena. Gracias, Luciana, Miriam, Lorena, y un saludo, por supuesto, siempre con afecto para todo el país.